Ya, les decía que el tema de la clase de hoy es geografía política y Estado en democracia y nos encontramos en la página 112 de su libro de estudios sociales. Ya, entonces vamos a arrancar un poco tratando de entender qué es esta geografía política, qué es de lo que nos habla justamente el libro. Ya, ¿alguno de ustedes que quiera compartir, que quiera participar, qué se les viene a la mente cuando les dicen geopolítica? Geopolítica, algo, cualquier cosa, la primera palabra que se les venga a la mente. A ver, a ver, el compañero Leonardo, ¿no está? Sí, estaba, dígame, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Leonardo? muy Este, buenas tardes, Miss. Buenas tardes, ¿cómo está? Ya, mi Bien. pregunta era, o lo que le decía era, ¿qué se le viene a la mente cuando le nombran geopolítica? ¿A qué cree que se refiere? ¿Qué cree que estudia? ¿Qué relaciona? ¿Alguna idea tiene? Claro, o sea, se trata de los territorios en el sistema del gobierno, cada quien tiene por ejemplo, su, sus territorios de acuerdo a Ujú. su religión, etnia y todo lo demás. Ya, ya, muy bien. Y Gracias, Leonardo. A ver, alguien me está levantando la mano, Jordan. Sí, adelante. Disculpe, licenciada, es que se me fue la mano. Ah, no quería participar. Bueno, pero ya que No, levantó la mano, a ver, pero no coméntenos. sé, se me viene en la cabeza, no sé, ¿Sí? geopolítica, geografía política, quizá, no sé. Exactamente, claro. Lo más sencillo sería decir geografía política. Exacto. La palabra geopolítica está formada, ahí abajito está justamente el origen de la palabra. Aquí ya se los voy a resaltar aquí. Aquí está. La palabra geopolítica como tal viene de dos palabras, ¿verdad? Está geografía y política. Dice que es un neologismo que está compuesto, esto ya lo vimos en lenguaje, si se acuerdan, los neologismos, extranjerismos, ya. Está compuesto dice, compuesta por el profesor de ciencias políticas sueco. Ahí aquí está. ¿De dónde viene la palabra? Deriva del griego y es la confluencia bueno, aquí está en griego, geo, que significa tierra y política, que es relativo a las polis o ciudades. Entonces sí, como comentaban los compañeros, justamente esta palabra geopolítica se forma de estas dos, geografía y política, y como decía también el primer compañero Leonardo que participó, sí, estudia un poco las relaciones entre el espacio, el territorio y también las formas de poder o las diferentes, sí, formas de poder y política, gobierno que se involucran dentro de estos territorios. Entonces, aquí tienen una definición, dice, es la rama de la geografía que analiza las relaciones entre los estados, el territorio, el poder y los sistemas de gobierno, que es justamente lo que les mencionaba. Acá en su libro también tienen una definición parecida, creo que la tomé justamente del libro. Sí, dice, la geografía política es una rama de la geografía que analiza las relaciones entre el Estado, el territorio, el poder y el sistema de gobierno. Y dice que en las últimas décadas esta geografía política se ha encargado de estudiar la estructura de los movimientos sociales, la especialización de los conflictos armados, el flujo migratorio, organizaciones internacionales, regímenes políticos mundiales, fronteras nacionales, ciudadanía y justicia ambiental. Entonces aquí un poco nos dice la definición, en su libro nos dice la definición de geopolítica. Ahora yo tengo, bueno, para entender qué es esto de la geopolítica, porque sí es como un poquito de repente complicado, es un término nuevo, vamos a revisar un poco de la historia, de cómo surge este término, quién se lo inventó, a quién se le ocurrió y también de qué se trata. Pero como concepto general, partiríamos desde aquí que estudia las relaciones o analiza las relaciones que se dan entre el Estado, el territorio, el poder y los sistemas de gobierno. Nosotros sabemos que
el Estado está formado por diferentes elementos, ¿verdad? Yo también ya les había comentado. Un Estado está formado por el territorio, que sería pues los límites justamente o la definición de un país. Está formado también por la población, que serán los habitantes de ese país. El poder, que son el poder y las relaciones de poder, que son las diferentes relaciones que se dan entre el gobierno y los pobladores. Y también está el otro elemento que sería el gobierno, ¿ya? Esos son, en sí, en territorio, poder, gobierno y población son los elementos del Estado. El Estado es básicamente un país, pero obviamente formado por todas estas cosas. Ahora, dentro de este Estado, ¿verdad? Si traemos acá dentro de un país, digamos dentro de aquí de nuestro país, existen numerosas relaciones que se dan a diario, ¿verdad? Hay diferentes grupos sociales. Y cada grupo social va a tratar de siempre buscar digamos que sus beneficios, va a tratar de reclamar sus derechos o exigir ciertas cosas que le parecen injustas. Justamente en estas relaciones entre los diferentes grupos sociales que hay dentro de un país, el gobierno, las formas de gobierno, otras entidades públicas, incluso también entidades internacionales, se dan estas relaciones de poder. Y a partir de esto, de analizar todas estas relaciones y cómo influye la política dentro de la organización del país, es que surge esta geopolítica. Tiene que ver mucho con el territorio y cómo se ejerce el poder dentro de ese territorio. Entonces vamos a ver un poco ahora de la historia, ya les cambio acá la diapositiva, de cómo surge justamente este término de la geopolítica. Ya, tenemos un poco que, bueno, la aparición de la geopolítica en los estudios sociales se dio en Europa a principios del siglo XX y estuvo ligada estrechamente a los estados-nación que buscaban la expansión de sus territorios y se fijaban justamente en aumentar sus fronteras. Entre los autores que más se destacan de esto, o sea, de inventarse, digamos, o de crear este término de la geopolítica y también de un poco esclarecer o decirnos cuál era su aplicación o cuáles eran las teorías alrededor de este término de la geopolítica, tenemos a varios, tenemos a cuatro que son los autores principales. En primer lugar está Raxel, dice. Por aquí tengo ya. Frederick Draxel nació en 1897 ya. Este personaje era un pensador alemán. Bueno, parte de sus estudios, él era, en realidad fue farmacéutico, pero también se enlistó a los militares. Bueno, tuvo como una larga trayectoria por ahí y al final ya de sus años, o sea, ya de avanzada edad, se dedicó al estudio de la geografía. Fundó el término de la geopolítica, dejó como legado varios estudios acerca de este término y además, bueno, se dedicó también a dar clases en diferentes universidades, todo enfocado a la geografía. Vamos a ver cuál fue el aporte directo de este autor a la geopolítica. Ya. Dice que este personaje, a quien se le atribuye que fue el fundador de la geopolítica, desarrolló el concepto de espacio vital para explicar el vínculo entre el territorio y la nación. Es decir, que él sostenía que el Estado se asemeja a un organismo vivo que necesita tanto espacio como recursos para sustentar y para prosperar. Por lo tanto, compite con sus vecinos por un espacio al que denominó espacio vital. Ya, partiendo de aquí, del concepto de este personaje, que es el que está aquí, el primerito es Frederick Draxler. Ya, ¿qué decía él? Decía que el Estado, como les decía, háganse de cuenta que el Estado es un país, digamos que este es un país, ya. Esto de aquí es el Estado. Lo que sostenía este autor, se me hace difícil escribir, pero ya, digamos que este es el Estado, que en otras palabras se diría como que es un país. Ya, ahora, ¿qué sostenía este autor o qué nos decía? Decía que el Estado, es decir, un país, digamos que aquí estábamos hablando de Ecuador, el Estado se asemeja a un organismo vivo. Un organismo vivo somos seres humanos, plantas, animales, ¿verdad? Normalmente, háganse ejemplo una planta. ¿Qué necesita una planta para crecer? A ver, ¿quién está por aquí? A ver, compañera Margarita, ¿puede participar? No está tampoco. A ver, no está.
A ver, entonces, Jordi, ¿está Jordi? Tampoco está. A ver, Julio, ¿está Julio? Buenas. ¿Sí me puede Buena, repetir? ¿cómo le va? Porfa. Sí, Bien, para bien, que, bien. es facilito, para que una plantita crezca, ¿qué necesita? Agua, Agua, ¿qué más? sol Sol. y me imagino que abono. Exactamente, gracias Julio. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos decía el autor? Nos decía que el Estado o el país es exactamente igual a un organismo vivo, que al igual que, qué sé yo, una plantita necesita diferentes recursos para poder crecer, ¿verdad? Y desarrollarse. Entonces, el autor sostenía lo mismo, que el Estado es un organismo vivo y que necesita justamente recursos para poder prosperar y para poder crecer. Y dice que lo que va a hacer el Estado es competir con lo que tiene a su alrededor. Sabemos que, pues, obviamente si hay un país, normalmente alrededor, aquí van a haber, obviamente van a ser sus límites y acá van a haber otros países. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es otro estado y este es otro estado. Entonces, cada uno de ellos va a pelear por sus recursos, porque obviamente necesita sus recursos para sobrevivir, ya que el autor decía que cada estado era un organismo vivo, igual que si tenemos un huerto o vamos a sembrar una plantita, ¿verdad? Si dentro de la misma maceta ponemos dos plantitas, normalmente pues una que va a consumir la mayor parte de recursos de la tierra es la que va a crecer más, ¿verdad? Y la otra obviamente no va a crecer y probablemente muera. Entonces pasa acá lo mismo. Cada uno de estos estados va a pelear por los recursos para poder crecer y desarrollarse. Y al momento de que, bueno, en esa pelea, la mayoría de estos autores sostenían que esa competencia por los recursos, pues utilizaba la fuerza, que es posteriormente lo que se desarrolló, lo podemos ver como ejemplo en las diferentes guerras que ocurrieron por justamente territorio y recursos. Entonces, a partir de aquí nace este concepto de la geopolítica o la geografía política. El siguiente autor, que se llama Keyen, no sé si está bien pronunciado, bueno, en 1916 nació. Él fue un sociólogo y también fue un político sueco. Este personaje se encargó de profundizar la perspectiva naturalista argumentada, que argumentaba que el Estado era una forma viva donde se conjugaba el territorio, la raza, el modelo económico, una sociedad y una forma de gobierno. Es decir, este autor, digamos que le dio la razón a la teoría de Raxel, ¿verdad? Que decía que el Estado funcionaba como organismo vivo que tenía que competir con los territorios de su alrededor por recursos, para prosperar y para desarrollarse. Ya. Estos son los dos autores, este aquí es el primero y acá está la foto del segundo. Entonces vamos, recién veo el comentario del señor Ricardo. Sí, lo estábamos llamando, pero ya pasó, ya mismo lo llamamos de nuevo. Ya, vamos al siguiente. Ya, los otros dos autores son Mackinder, que este es pues uno de los más importantes, y Haushofer. Ajá. Ya, entonces vamos a empezar con Mackinder. A ver, Mackinder dice en 1904, él en cambio fue un geógrafo británico. ¿Qué hizo Mackinder y por qué es tan importante dentro de la geopolítica? De hecho, él es el como que el autor más importante dentro de todo este concepto de la geopolítica. Ya. Vamos a ver con qué aportó. Mackinder propuso un análisis sobre las relaciones de poder y los territorios basado en la existencia de un Herland o un corazón continental y tres islas que lo rodean. La isla mundial, que está formada por Europa, Asia y África, y dos círculos, uno interior y uno exterior. Su análisis buscó orientar la política inglesa a partir de una geoestrategia surgida de los estudios geopolíticos. El autor proponía que la potencia marítima no descuidase la región que rodea al corazón continental,
ya que quien dominase esa zona entre Europa y Asia dominaría todo el mundo. Ya, ahora les voy a explicar un poquito de cuál es esta teoría que propuso este autor y por qué es tan importante y hasta la actualidad pues se sigue, digamos que se sigue utilizando o la podemos ver hasta la actualidad. Ya les voy a explicar en qué. Bueno, Mackinder propuso esta teoría en el año 1904, como les decía, se conoce como la teoría del Heartland o también del corazón continental o también la teoría del pivote geográfico. Estos tres nombres tienen. Ya, ¿qué nos decía él? Que una potencia mundial estratégicamente podría dominar todo el mundo si domina esta parte roja que está aquí, si están viendo en el mapa, ya. Mackinder, bueno, veía el mapa, este sería el mapa entero, ¿verdad? Mundial, ya. Mackinder, ¿qué hizo? Él veía el mapa de esta manera. El área roja, que sería el Heartland o el área pivote, también se conoce como el corazón continental. Esta área, para Mackinder, por su ubicación geográfica, o sea, todas las características que contenía, ¿no? Su ubicación, su relieve, los recursos con los que contaba, para él es la zona más importante del mundo. Y él menciona que la potencia, o sea, cualquier país, digamos, que sea potencia y que lograra dominar este espacio, iba a tener el control de toda Euroasia, que sería todo esto, y posteriormente iba también a dominar el mundo. Mackinder lo dividía así, este sería el corazón, ¿verdad? Luego, esta de aquí, la de naranja, esta de aquí sería la isla mundial, que es la que rodea al corazón. Y luego están los dos anillos, que es el creciente interior y el creciente exterior. El creciente interior lo menciona como esto, y el creciente exterior, toda América, parte de acá de África y de Oceanía. Ya, y en su teoría, él dice que sí, la potencia que llegara a conquistar o a hacerse de este territorio tenía la posibilidad de tener dominio sobre el resto de la isla y posteriormente también tener dominio sobre el resto del mundo. Mm, 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 mm. Ya, entonces, esta teoría propuesta por Mackinder luego también fue, de cierta manera, como afirmada por algunos otros autores. Entre ellos estaba Mahan, que era un geógrafo también estadounidense, y proponía una teoría similar, pero él la asociaba más al control marítimo. Mahan decía que la potencia que tenga control sobre esta parte del océano iba a tener control sobre el resto de continentes y iba a poder dominar el mundo. Y decía que para que alguna potencia pudiera tener control sobre esto, tenía que tener pues desarrollado, digamos que todo lo que necesitaba para dominar esa área, que sería una relaciones comerciales con la mayoría de países, también tenía que tener una marina mercante desarrollada. Em, ¿Y qué más? Una marina mercante desarrollada, ya, una marina también de guerra que les permita pues defenderse y de esa manera al controlar esta parte del océano también podría controlar el mundo. Entonces ahí habían como dos teorías que básicamente eran iguales, se trataban de cómo controlar una zona geográfica o un territorio les permitía o les daba más poder sobre las zonas que se encontraban a su alrededor o también cómo controlar o tener, sí, de tener control sobre un área del océano, también les daba control sobre el resto de territorios que se encontraban alrededor. Y esto se asemeja mucho con la primera teoría que veíamos, de que cada estado es como un organismo vivo que va a querer competir por sus recursos y lo que van a buscar en realidad va a ser pues expandirse, porque al expandirse más van a tener más recursos obviamente para prosperar.
les decía que este concepto o esta teoría del autor, de Mackinder, fue justamente una de las principales teorías que apoyó, digamos, o de las cuales se guiaron para después todos los conflictos y guerras que han habido con respecto a las peleas por territorio. Y bueno, de acuerdo a lo que yo leí, estuve revisando, incluso se lo puede ver ahora con el intento, ¿verdad?, de Rusia de tomarse Ucrania. Aplica el mismo concepto y de hecho esta parte del Helgoland a la actualidad es básicamente el territorio de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Rusia, que se encuentra prácticamente en el Helgoland o el corazón continental, eh, trata o va a tratar siempre de ampliar su territorio y dominar todo el Helgoland, ¿verdad? Para después posteriormente tener control sobre el resto de territorios. Y lo que dice es que esa actual expansión de Rusia es básicamente la aplicación de esta teoría que propuso este autor hace muchos años. Y que la expulsión de Rusia del G7 justamente es para controlar esta expansión de Rusia. Ya es un poco lo que les quería comentar con respecto a de dónde surge, de dónde surge y cómo también estos conceptos de geopolítica no solo sirvieron, digamos, hace años, donde fueron creados, sino que actualmente continúan en vigencia. Y bueno, de todo lo que leía, también les comentaba que las dos potencias que, digamos, que buscan de cierta manera aplicar esta teoría de Mackinder son justamente Rusia y China. Rusia y China son las dos potencias que, digamos que tratarían o pondrían todos sus esfuerzos en tratar de controlar el Helgoland para tener, no obviamente el dominio del mundo, pero sí para tener más control de lo que sucede alrededor. Y un poco también para que veamos cómo siempre, cómo es esta relación, perdón, cómo es esta relación entre el territorio y poder, cómo tener control sobre cierta área da más poder, porque obviamente las regiones que se encuentran aquí alrededor no podrían luchar contra toda esta región que es mucho más grande, ¿verdad? Pero sí esta región, la roja, podría irse expandiendo de a poco, ir conquistando todos los territorios que se encuentran a su alrededor. Entonces, ahí para que entiendan un poco cómo surge esto, estas luchas también por territorio que vienen pues obviamente desde años y también cómo a partir de todo esto y para controlar un poco a las potencias mundiales, para que no haya estas guerras nuevamente, como también han surgido diferentes pues tratados, acuerdos internacionales, también ciertas alianzas por acá como la OTAN y todas estas intenciones de tratar de controlar o mantener controladas estas potencias mundiales para que nadie, digamos que logre esta teoría de McKinsey. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la teoría? ¿No? Ya, y por acá tenemos otro autor que se llama Haushofer, en 1934. Dice que este autor aportó a profundizar el concepto de geopolítica y su uso para la acción política al interpretar un mundo donde el Estado está relacionado a aspectos orgánicos y naturalistas. Igual, los cuatro autores, digamos que guardaban relación en todas las teorías que habían aportado y que ya pues fue lo que formó, digamos, este concepto o esta ciencia de la geopolítica. Aquí vamos a ver una definición también, ya, paso aquí, ya. Aquí también vemos una definición mucho más como detallada para que se entienda mejor qué es la geopolítica. A ver, bueno, Jordi no contestó, Margarita tampoco. A ver, Ricardo, ¿puede hablar? ¿Puede encender su micrófono? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está? ¿Nos podría ayudar leyendo la definición que está ahí que estoy proyectando en la diapositiva? Es la ciencia que estudia los acontecimientos políticos en la relación con los factores geográficos y sus incidencias en los estados. Su principal objetivo es estudiar las relaciones entre la población,
el Estado y el territorio. Para ello, analizar las diferentes consecuencias de los ejercicios del poder político sobre un espacio. Ya, muchas gracias Ricardo, gracias por participar. Ya, entonces les decía, antes de que se acabe el tiempo, para entender rapidito el concepto. ¿Qué nos dice? Nos dice que obviamente la geografía política, la geopolítica es una ciencia, es una parte de la geografía que se encarga precisamente de estudiar o se enfoca en estudiar los acontecimientos, esto hay que resaltar, los acontecimientos políticos y su relación con qué, con los factores geográficos y sus incidencias en el Estado, es decir, cómo los diferentes procesos políticos se relacionan con los factores geográficos, lo que les decía, principalmente aquí hablamos de territorio, y cómo estas relaciones entre la política y el territorio afectan al Estado. También nos dice que el principal objetivo es estudiar, nuevamente aquí dice, cuál es la relación que hay entre la población, el Estado y el territorio. Aquí lo dice como más claro, ¿verdad? Estudia las relaciones entre la población, el Estado y el territorio. Y para poder estudiar esta relación, dice que analiza las consecuencias del poder político sobre el espacio. Entonces, aquí está como una definición mucho más, como más concreta. Podríamos quedarnos con esta de aquí para abajo, que dice que el objetivo es estudiar las relaciones entre población, estado y territorio, y para entender estas relaciones, pues justamente estudia las consecuencias de la política en un espacio. ¿Ya? Nos quedan 6 minutos. Ya voy a tomarles la captura para pasarla al grupo. Y ahí les comparto, déjenme ver qué hora es. Y ahí les comparto otro link para que vuelvan a ingresar y terminar con la clase, ¿ya? Ya les comparto el nuevo link, ¿ya? Por el grupo mismo. Bueno, entonces vamos a continuar. En el concepto anterior nos habíamos quedado que, en resumidas palabras, la geopolítica estudiaba las relaciones entre el poder, ¿verdad? El poder político y el espacio. Entonces, siguiendo también con la estructura del libro, vamos a ver ahora cómo son estas relaciones entre el poder y el espacio, por qué se dan estas relaciones y qué tipo de relaciones son. Entonces, tenemos aquí principalmente, bueno, vamos a empezar con la definición del espacio o qué es el espacio. Tenemos que el espacio es el soporte de su vida y de sus actuaciones. Es el medio del cual se obtendrán, dice, todos los recursos necesarios. El papel que asume en cuanto el medio de producción que permite la obtención de bienes y servicios. A ver, vamos a ver quién participa. A ver, ¿a quién no he llamado todavía? Jennifer, ¿puede participar? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Jennifer, ¿cómo está? ¿Ya nos puede ayudar leyendo el segundo párrafo que está ahí? Sí, sí, claro. Ya, adelante. Todas las relaciones sociales se prefiguran como relaciones de interés, en las que cada miembro pretenderá o bien hacer prevalecer sus objetivos sobre los demás, o bien deberá acatarlos. Todas Ya, las relaciones continúan algún componente de relación de poder. ya, muchas gracias, Jennifer.
Pasó, se fue el audio. Uy, perdón, ¿me escucharon la anterior? No, No, licenciada. ¿De verdad? Oh, ya, a ver, ya voy a regresar. Gracias por avisarme, gracias. No me había percatado que el audio se había ido. Hasta que leyó la compañera, ahí se escucharon. Sí. Sí, hasta solo ahí. cuando hablaba la compañera. Ya, a ver, entonces, ya lo que yo les estaba tratando de explicar o lo que estábamos viendo era justamente la relación entre poder y espacio. Y la compañera nos había leído que dentro de las sociedades siempre van a existir relaciones y estas relaciones entre los diferentes grupos sociales, la mayoría de los casos o en todos los casos, son relaciones de interés. Yo les estaba poniendo un ejemplo de, eso sí me escucharon el ejemplo. No, licenciada. No, ya, bueno, yo les decía que, a ver, imaginémonos que nosotros vivimos ya en un territorio pequeño, ¿ya? Y qué sé yo, yo cerca de mi casa tengo un pozo de agua, entonces tengo la posibilidad de tener agua, ¿verdad? Un recurso. Y de repente alguien del otro lado tiene la posibilidad en su territorio tener un cultivo de arroz. Otro más allá tiene la posibilidad de tener ganado. Entonces, obviamente, en algún momento uno va a necesitar del otro, ¿verdad? La persona que tiene el cultivo va a necesitar de la persona que tiene el pozo de agua. Igual la persona que tiene ganado de repente va a necesitar de la persona que tiene el cultivo para alimentar a su ganado. Entonces, les decía que en algún momento todas estas personas van a tener que relacionarse. Y el eje de estas relaciones va a ser el interés, porque si yo necesito algo, ese necesitar algo me va a obligar a irlo a buscar, ¿verdad? O pedirlo, ver quién tiene para que me lo pueda dar. Entonces, en este caso, les decía, la persona que tiene su cultivo va a necesitar y va a tener que relacionarse con la persona que tiene el pozo de agua para poder sostener, obviamente, su cultivo. Y les decía que este es como un ejemplo simple para entender que a nivel de naciones, o sea, a nivel de estados, siempre van a existir estas relaciones, incluso dentro del estado, o sea, dentro de grupos sociales de la población y también a nivel internacional, ¿verdad? Las relaciones que se dan normalmente entre naciones también son movidas por intereses, principalmente económicos y comerciales. Ya más adelante vamos a ver cuáles son algunas de estas alianzas que se han hecho con diferentes naciones justamente basados en intereses principalmente comerciales y económicos. Ya, y lo que nos decía al final es que todas estas relaciones que se dan, que son relaciones de interés, tienen dentro de sí algún componente de poder. Y yo ya ahí le seguía este cuadrito que era el que les estaba explicando. Y acá nos dice que las relaciones de poder se refieren al efecto que se genera por las acciones entre grupos o individuos donde cada uno va a buscar posicionar sus ideas y sus deseos sobre el de los otros. Y a partir de ahí van a nacer conflictos. Dice que estos conflictos, los más reconocidos, son justamente las disputas de territorio entre los estados. Dice, buscan establecer posición y control sobre una zona determinada. Entonces, a escala internacional y para la resolución, dice, pueden intervenir por ser neutrales. Ya. ¿Qué dice? Que normalmente, aquí les decía, estas relaciones entre naciones van a generar también ciertos conflictos. Estos conflictos principalmente por las disputas de territorio, como veíamos hace un momento, perdón, en las teorías, ¿verdad? De cómo dominaban un territorio y querían dominar el resto para tener más control, y así. Entonces van a surgir estos problemas y aquí menciona que una manera de solucionar estos problemas a escala internacional, justamente va a ser la intervención de estos organismos internacionales que de cierta manera se consideran neutrales, ¿verdad? Está la ONU, dice la Corte Internacional de Justicia, entre otros. Y por acá dice que no siempre hay enfrentamiento armado y que los territorios no necesariamente están conectados físicamente. Acá habla de los conflictos que se dan entre territorios, no necesariamente estos tienen que ser, digamos que países que estén unidos o que estén cercanos. También pueden ser que hayan disputas por no solo territorio, sino algún recurso.
Y también dice que el otro conflicto acá, ya a nivel local, dentro de un estado, puede ser el separatismo, es decir, que los habitantes reivindican diferencias, ya sea diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, frente a un estado, y bueno, acá hay un ejemplo, pero está cortado. Entonces, aquí digamos que hay dos ejemplos de cómo son las relaciones entre el poder y el espacio, acá a nivel de estados y acá a nivel de poblaciones, ¿verdad? Em, Vamos a seguir acá. Ya, entonces, ahora, bueno, en su libro, en la parte donde dice poder y estado, está bien extensa, hay como unos 5 párrafos. Igual, los que tienen el libro podrían leerlo ya más detalladamente cada párrafo, y los que no tienen el libro, pues con con el contenido que está en las diapositivas sí les va a servir. El libro nos dice, aquí algo que les voy a leer rapidito. Dice que el espacio es uno de los ámbitos que refleja mayor eficacia en el ejercicio del poder, porque las diversas actividades que realizan las personas, las instituciones o las empresas requieren obviamente de un espacio. Y al hacerlo, dice, lo recrean, lo transforman y lo configuran. Por ejemplo, el surgimiento de sitios peligrosos dentro de una ciudad hace que sus habitantes modifiquen la manera en cómo se movilizan. Y dice que aunque la forma de organizar el espacio es resultado del encuentro de diferentes concepciones del mundo, este proceso se encuentra inmerso en las relaciones de poder, que lleva a que ciertas posiciones se impongan más que otras. Para lograr este resultado, una de las estrategias más importantes que se utiliza es hacer que las personas vean como normal o natural esa manera de organizar y manejar el espacio, volviéndolo el centro del poder. Por ejemplo, una buena parte de los centros urbanos de América Latina existe una plaza o un parque central, alrededor de la cual están las iglesias, la alcaldía, las estaciones de policía y en ocasiones los juzgados o un colegio importante. Y aquí nos dice que estas relaciones que se dan también dentro de la población son las que de alguna forma intervienen en cómo está estructurado o cómo se ha ido, sí, organizando esa ciudad. Y nos dice que normalmente en los centros urbanos de las ciudades o países de América Latina, principalmente las ciudades, siempre en el centro es donde se concentra el poder. Y en el centro vamos a encontrar, qué sé yo, municipios, gobernaciones, em, o alguna plaza central que contenga todos estos espacios donde esté, digamos que el poder. Y eso lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí en el centro está justamente el municipio, está, creo que la gobernación también está en el centro, y también dice que hay una plaza central en el centro de la ciudad. Y dice que alrededor normalmente se ubican las iglesias y también ciertas estaciones de policías y en ocasiones algún juzgado o colegio importante. Dice que esta es la forma común en la cual se organizan las ciudades. Siempre en el centro van a estar edificios donde se encuentren las autoridades, y alrededor de estos vamos a encontrar otras instituciones, como decía ahí, iglesias famosas, digamos, de la ciudad. Vamos a encontrar algunas estaciones de policía, colegios también distintivos de la ciudad. Ya eso es lo que nos menciona el libro. Y ahora vamos a ver un poco del Estado. Yo ya les había comentado al principio, ¿verdad? Los elementos del Estado. El Estado, el sinónimo de Estado, para que lo entiendan, sería país, ¿no es cierto? O sea, nosotros seríamos el Estado ecuatoriano, ¿ya? Entonces, el sinónimo de Estado sería el país. Dice que el Estado es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Entonces, el territorio, el gobierno, la política, que podríamos ponerla también como poder, ya, como poder, y la población, o como diría acá, comunidad social, son los elementos del Estado. Entonces, los elementos del Estado son territorio, población, el gobierno y las relaciones de poder que se dan entre todas estas tres. ¿Ya?
Entonces, para entender más rápidamente qué es el Estado, también a un ejemplo que encontré que me pareció práctico para entenderlo, dice que, bueno, normalmente en las familias, ¿verdad? Hay una persona que normalmente es el papá y es quien da los recursos, ¿verdad? Da los recursos. Dentro de la familia también los padres son los que se encargan de poner las leyes, ¿verdad? Y normalmente hacer que los hijos cumplan esas leyes, ¿verdad? Entonces, así mismo como funciona una familia, de esa forma funciona también el Estado. Hay un grupo o uno de estos elementos son los que ponen los recursos. Ustedes dentro del Estado, ustedes en esto, población, territorio del gobierno, ¿quién cree que pone los recursos para que todos los servicios y bienes lleguen hasta nosotros que somos la población? ¿Quién cree, quiénes ponen el dinero? A ver, alguien que participe para no llamarlos. A ver, Ricardo, no le escuché. Perdón. Te digo, Y ahora sí, Ricardo me comentaba. decía que si de pronto el presidente, Ya, le cuento que no. Quienes ponemos los recursos, quienes ponemos el dinero somos nosotros, la población. ¿Cómo nosotros ponemos el dinero? A través de los impuestos. A través de los impuestos que nosotros pagamos en las diferentes transacciones comerciales y cosas que hacemos a diario, nosotros ponemos el dinero. Con este dinero, el gobierno es quien lo administra. Administra el dinero y también administra los recursos con los que cuenta el territorio, como les decía antes, recursos naturales, agua, petróleo, minerales. Y luego, posteriormente, esos pues recursos y ese dinero se transforma en bienes y servicios que son devueltos a nosotros como población. Y les decía que funcionamos, el gobierno o el Estado, perdón, el Estado funciona igual que una familia. Así como en la familia pues hay normas y leyes, en el Estado también hay normas y leyes. Se conoce como el poder legislativo del Estado. ¿Y quiénes creen que tienen este poder legislativo del Estado? A ver, ustedes qué piensan, ¿quién piensa que tiene el poder legislativo del Estado? ¿Mm? Aquí justamente están los poderes. Ya, les comento, ¿quién tiene el poder legislativo? Son justamente los legisladores, que en nuestro caso los legisladores tienen el nombre de asambleístas. Los asambleístas tienen la potestad de generar leyes, de también cambiar cierto tipo de leyes o anular alguna ley que esté redundante o alguna ley que ya pues no tenga ya, digamos que mucho sentido. Entonces, el poder legislativo lo tiene en nuestro caso la Asamblea. El poder judicial, que serían los que se encargan de hacer que se cumplan estas leyes, ¿quiénes lo tienen? El poder judicial. los jueces, Exactamente. Dentro de, bueno, en este caso hablamos de Ecuador, ¿verdad? Pero dentro de cada nación existe también, o de cada estado, hay un sistema judicial, ¿verdad? En nuestro caso tenemos juzgados, jueces, consejo de la judicatura, hay entonces todas estas instituciones o administraciones que se encargan justamente donde están los jueces y se encargan de hacer que se cumpla la legislación o las leyes. Entonces aquí entrarían todo lo que son jueces, juzgados, consejo de judicatura y todo esto. Acá en la legislación están los asambleístas. Por acá dice el poder electoral, obviamente, en nuestro caso existe, en nuestro país existe el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Este poder electoral es importante porque justamente garantiza la democracia, ¿verdad? Garantiza la democracia, que el acceso al poder sea de manera transparente, que también permitir o garantizar el derecho que tenemos todos los ciudadanos a participar en los procesos electorales, y ya sea eligiendo a alguien o también nosotros poder ser elegidos. Y el de participación ciudadana, el poder de participación ciudadana, pues lo ejercemos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? A veces nosotros creemos que solamente nuestro papel en el Estado es únicamente elegir al poder
ejecutivo o administrativo, que sería el gobierno. Pero no, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos también podemos, o de hecho, si nos tomamos un poquito más en serio nuestro papel como ciudadanos, podemos actuar también sobre alguno de estos otros poderes del Estado, ¿verdad? Se pueden hacer, que de hecho se hacen, hay muchas leyes que se crean, o sea, grupos de personas, como veíamos en las clases anteriores, movimientos sociales, ¿verdad? Qué sé yo, algún movimiento social que busque la mejora de, ese ya es algo que se ha dado, la mejora de las condiciones laborales. Entonces se organizan entre ellos, designan, hacen reuniones, obviamente con la intención de ayudar, hacen reuniones, generan algún proyecto de ley y luego este proyecto de ley se lleva al legislativo y luego es analizado por los legisladores, los asambleístas, la analizan, ven, pues obviamente si está bien, si está mal, la contrastan con la ley que ya existe, y tomando consideraciones, pues también pasa por el presidente y luego ya se crea, digamos, una nueva ley. Así es como se crean las leyes. Entonces, muchas leyes, de hecho, surgen a partir de estas necesidades o estas inconformidades que tienen ciertos grupos sociales. Crean su proyecto de ley y luego las llevan hasta el legislativo. Obviamente que el proceso también es bastante largo, pero si nosotros tal vez no nos vamos tanto allá a hacer una ley, pero qué sé yo, nos tomamos el tiempo al menos de cuando vayamos a votar, leer un poquito de qué va a hacer cada candidato, de repente involucrarnos en algo que se esté haciendo a nivel de municipio o si viven en alguna parroquia más pequeña o algún cantón a nivel cantonal también, involucrarnos siempre es bueno. Entonces, estos serían los elementos que les está mencionando: población, territorio, la soberanía o el derecho, y acá está el gobierno, que se traduce en poder. Entonces, la geopolítica básicamente estudia todas las relaciones entre todos estos elementos y principalmente todos estos elementos con el territorio, ¿verdad? O sea, las relaciones entre todos ellos. Y por acá estaban los poderes del Estado ecuatoriano, sí, del Estado ecuatoriano, que son el ejecutivo, el legislativo, judicial, electoral y participación ciudadana, que se los expliqué ahorita. Ya por acá nos menciona que dice, dice no puede existir un Estado sin población. Ya, lo que les decía es que deben existir, o lo que quiere decir es que perdón. Ya, em, para que exista el Estado tienen que existir todos estos elementos, es decir, no puede haber Estado si no hay territorio, no puede haber Estado si no hay población, no puede haber Estado, no podemos hablar de un Estado si no hay soberanía, y asimismo, si no existe un gobierno, no se puede hablar de Estado. Esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque como dice el lado de acá, existen algunos pueblos sin territorio. En este caso, aquí menciona a los gitanos. Dice, existen muchos pueblos sin territorios que serían los gitanos, y bueno, ahí se cumpliría. Si tienen población, probablemente tengan algún tipo de gobierno porque dentro de ellos habrá algún líder o algo así, pero no tener territorio no se los puede denominar como estados, ¿verdad? No se le puede considerar un estado. Ya, entonces eso hay que tener pendiente. Vamos a seguir avanzando. Uy, ya son las 2:02. Ya vamos a tratar de terminar rapidito esto para acabar la clase. Ya, esto sería lo último, son los principios fundamentales del Estado y están en la página 113. ¿Ya? Y los vamos a leer rapidito. La primera es soberanía territorial. La soberanía territorial quiere decir que el Estado es, digamos que, la máxima autoridad, o sea, tiene dominio sobre el territorio, la población, el gobierno, todos los elementos que veíamos, ¿verdad? Y la soberanía. La segunda nos dice la no intervención en los asuntos internos de los estados. Es decir, que entre estados, o para decirlo más fácil, entre países, ninguno puede entrometerse en las decisiones internas del otro. Y aquí algo facilito donde verlo es, por ejemplo, lo que pasó, lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? O algunos de estos países donde, qué sé yo, sus presidentes no están tal vez cumpliendo o haciendo su rol como deberían. Y ha sido, digamos que, imposible sacar a estos presidentes
del poder, ¿verdad? Ni por más de que, qué sé yo, algunos otros países tomen alguna acción o intenten ayudar al país que está siendo afectado, es imposible meterse en asuntos internos, en este caso en procesos electorales, por ejemplo. No podría nuestro país o algún otro país meterse en los asuntos electorales de Venezuela, digamos. O algún otro país que así, que nosotros veamos que está pasando por una situación parecida. Ya, la siguiente dice la igualdad jurídica de los estados. Dice que no se admite la superioridad de un estado sobre otro. Es decir, que todos los estados son iguales sin importar el tamaño del territorio, ¿verdad? Si nosotros pensamos un poquito, de repente ponemos en comparación, ¿verdad? Que está Ecuador, que es más chiquito, y Brasil, que es mucho más grande, y están en el mismo continente. Pese a que uno tiene más territorio que el otro, a nivel jurídico, ambos estados son iguales. Es decir, no importa si el uno tiene mayor cantidad de población, o el otro tiene menor, o el otro tiene más territorio, a nivel jurídico, ambos están al mismo nivel y los dos tienen los mismos reconocimientos como estado. Y el último dice el cumplimiento de las normas jurídicas internacionales. Menciona que todos los estados, o en su mayoría, los estados se adhieren a ciertos tratados internacionales que son regulados por organismos supranacionales. Aquí un poco de lo que les comentaba acerca de, qué sé yo, la OTAN, o hay ciertos, o, bueno, de hecho hay muchos de estos tratados internacionales o también alianzas internacionales. Lo que menciona es que pues todos los estados tienen derecho a poder adherirse o participar en estos tratados internacionales y que estos tratados pues siempre son regulados por algún ente que es, digamos, neutral y que, como les leíamos también el cuadro, decía, por ejemplo, decía la ONU y había otro ejemplo también. Y aquí, ahora sí, para terminar, aquí en este link, y yo les paso las diapositivas, pueden revisarlo. Aquí se encuentran todos los tratados en los que Ecuador se encuentra adherido o que nuestro país ha ratificado, ¿verdad? Los revisaríamos, pero ya se acabó la hora. Entonces pongan presente en el chat para pasar, copiar la lista. Y esto aquí les quedaría como tarea. Van a investigar 3 tratados internacionales o 3 alianzas internacionales y las van a explicar brevemente. Para los que tienen el libro, en el libro hay algunos tratados, ya les voy a decir en qué página. En la página 123 ahí hay algunos tratados, hay algunas alianzas. Está, por ejemplo, ya Mercosur, que es Mercado Común del Sur, está el ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, está la Alianza del Pacífico, por ahí también está la Unión de las Naciones Sudamericanas, que es la UNASUR, la CAN, que es la Comunidad Andina de las Naciones. Entonces ahí tienen varios ejemplos en el libro. Y para los que no, pues igual en internet hay muchos ejemplos, entonces esa sería la tarea. Investiguen 3 tratados internacionales que a ustedes les parezca interesantes y los explican brevemente de qué se tratan. Brevemente, unas 3 líneas, no 3, 4 líneas, no más. Em, eso, con eso acabaríamos la clase. Lo de los tratados, aquí está el link para que lo puedan revisar y si no, pues lo veríamos en la próxima clase rapidito, lo veríamos para igual que no se queden con ese tema ya pendiente. ¿Tienen alguna pregunta? No, licenciado. No tienen preguntas, de verdad. Ya, entonces si no tienen preguntas, aquí ya les estoy pasando la asistencia para que, para que revisen igual en el grupo su asistencia. Entonces, aquí les paso, ahí les paso y ya, ahí les paso. Entonces, no se olviden de que les queda una tarea. Se las asigno ya después en el Classroom para que ahí la suban, ¿ya? Bueno, si no tienen preguntas, entonces ya eso sería todo. Espero que les haya servido y que hayan aprendido algo, chicos. Algo nuevo. Hasta el próximo domingo, ¿ya?